En cualquier lugar del mundo, la evolución de la radio se llama Vorterix. se llama Vorterix. Vorterixmardelplata.com.ar 104.5 FM. 8 AM. Marcelo Rojas, Melissa Centurión y Fabián Macitelo comienzan el viaje de 2 horas por el globo terráqueo. Hacen check-in y te llevan al Mundial de Noticias. Vas a llegar a la final sabiendo todo lo que pasa en la Tierra. Hasta las 10 AM. Esto es Vuelta por el Universo por Vorterix Mar del Plata. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días. 8:04. Arrancamos otro sábado de Vuelta por el Universo. La vuelta por el mundo de las noticias y de la música, como siempre, de 8 a 10 por el aire de Vorterix Mar del Plata 104.5. Con una temperatura de 8 grados 3 décimas, la humedad del 96%, arrancamos una nueva emisión de este Vuelta por el Universo. Hoy estamos mi compañera y quien les habla, porque hoy Fabián Macitelo está ausente con aviso. ¿Cómo te va, Melissa Centurión? Buen día, bienvenida al programa. Buen día, buen sábado, Marcelo, a Manuel y a toda la audiencia que está del otro lado, viéndonos o escuchándonos. Bueno, tenemos de todo un poco, ha sido una semana muy intensa, la verdad. Sí, la verdad que sí, la verdad que por momentos es un poco agobiante, porque hay tantos temas para abarcar y para tocar que realmente se hace un poco difícil a la hora de seleccionar los temas, ¿no? Sí, el recorte siempre termina siendo subjetivo, pero bueno, hacemos lo que podemos en 2 horas para resumir una semana en la que pasó de todo en el mundo. Exactamente. Bueno, vamos, si te parece bien, a presentar el tema de hoy y después ya estamos con los títulos del programa. Exactamente. La pregunta con qué vamos a estar charlando con nuestra audiencia en el día de hoy tiene que ver con el contexto de pandemia en el que estamos viviendo. Exactamente, bien sabido que en algunos países del mundo ya han aflojado un poco con las medidas, digamos, de profilaxis. El tema de los barbijos, la distancia social, bueno, todo lo que tiene que ver con el alcohol en gel, las reuniones. Bueno, concretamente, ya en Estados Unidos o en algunos lugares de Europa ya están pensando en hacer, es más, se han hecho en España, creo, y en algún otro lugar de Europa, algunos recitales al aire libre, donde hemos visto que hay gente que ya directamente se ha descontracturado, se ha relajado y bueno, y la pregunta del millón es, bueno, si vale la pena relajarse y hasta dónde y cuándo relajarse. Concretamente, bueno, lo que estamos preguntando hoy es si la pandemia en el mundo está cediendo o está empeorando. Y nos pueden escribir al 223-548-1045 o a nuestras redes, a nuestro Instagram, vueltaporeluniverso.vorterix, con su opinión. Puede ser sobre todo el mundo, por ahí nos pueden decir en algunos países sí, en otros no. Lo que opinen cada uno, esperamos un mensaje. Muy bien, ¿la pandemia en el mundo está cediendo o empeorando? Nuestra línea de comunicación y también nuestro Instagram, ¿no? Exactamente, vueltaporeluniverso.vorterix. Muy bien, vamos a pedirle a Manuel Estracia, nuestro operador y puesta en el aire, que nos ponga ya la música de Coldplay para presentar los títulos de hoy. Muy bien, el primer título tiene que ver con Perú. Este domingo, bajo la pandemia, crucial definición del nuevo gobierno peruano, cierre de campaña y un final cabeza a cabeza en el balotaje.
Israel, una alianza de 8 partidos, anuncia un pacto para desalojar a Netanyahu. ¿El actual premier más cerca de ir a la cárcel? México, en medio del coronavirus, la violencia, el narcotráfico y las tensiones migratorias, el país renueva 210.000 cargos en un superdomingo de elecciones. India, la enfermedad del hongo negro está causando estragos en este país. El gobierno ha informado que sufre un número alarmante de casos de mucormicosis. Y finalmente Brasil, Bolsonaro desafía la tercera ola, hará la Copa América, tendrá 4 sedes, fuerte rechazo de los sectores políticos y sociales al certamen en medio de la crisis sanitaria. Bueno, hay de todo, ¿no? Muchísimos títulos y que vamos a seguir también con los títulos de la contratapa, porque una semana muy intensa y quizás han quedado cosas afuera como el anuncio de Estados Unidos de la donación de vacunas, como el anuncio de Rusia de que los extranjeros pueden ir a vacunarse a ese país, tratando de emular lo que hace Estados Unidos. Es decir, una semana verdaderamente muy intensa. Creo que una de las grandes noticias de la semana fue la nueva coalición de gobierno en Israel que desplazó a Netanyahu, ¿no? Así es, hubo una especie de alianza de 8 partidos, ¿no? Una coalición de 8 partidos, por primera vez en la historia, ¿no? Y una coalición, la verdad, bastante extraña, porque incluye, de hecho, quien asumirá como primer ministro, Naftali Bennett, es un ultraderechista religioso, que de hecho fue parte del Likud, del partido de Benjamín Netanyahu, y se abrió de ese partido hace ya unos cuantos años. Él suele preferir que le digan que está a la derecha de Netanyahu, para que nos demos una idea de dónde viene quien ahora asumirá como primer ministro. Pero en la coalición hay partidos también seculares, hay partidos más de la centro-izquierda israelí, y también hay un partido árabe israelí y un partido islamista. Esto sí que de verdad es una total novedad. Un partido árabe israelí y un partido islámico van a ser parte de la coalición de gobierno, lo cual puede tener distintas consecuencias. Moderar al primer ministro para que no avance demasiado en la anexión de territorios y otras cuestiones, o generar una coalición débil y endeble, porque no quisiera decirlo de esta manera, pero casi que es una juntadera más anti-Netanyahu que lo que tienen en común entre ellos. Sí, de todas maneras hay que decir que esta coalición tiene que ser aprobada por el Parlamento, que el actual premier enfrenta muchas causas de corrupción, que puede llegar a haber un final cercano para Netanyahu, ¿no? Tras 12 años de gobierno, y también decir que en caso de concretarse sería la finalización de una era, ¿no? En Israel, que no es nada, no es poca cosa. No es poca cosa. Benjamín Netanyahu lleva en este momento 12 años ininterrumpidos de gobierno, pero había sido anteriormente primer ministro y es una figura muy importante de la política israelí, que exactamente marca una era de dominio político por parte del Likud, de su partido. Hoy se abre en primer lugar con esta nueva coalición de gobierno y en segundo lugar, como vos bien decías, hay que ver cómo avanzan estas causas judiciales que estaban muy avanzadas, con múltiples causas de corrupción que podrían llevarlo a la cárcel. No es menor. Sí, y un Netanyahu que está tratando de torpedear la asunción del nuevo gobierno opositor, está echando mano a cualquier recurso, inclusive han denunciado algunos legisladores que sus hijos han sido amenazados. Está en las redes, está en todas partes, redes sociales, llamadas telefónicas, protestas fuera de las casas, está utilizando el escrache también para escrachar a sectores de la oposición política. Bueno, y se ha propuesto cruzar, digamos, la línea, ¿no? Cruzar la línea. Y cuando uno cruza la línea sabemos que después no hay retorno. Sí, pensemos que ha cruzado la línea en otras oportunidades respecto a otras cuestiones. Y también, para que nos demos una idea, pensemos en con qué presidente de los Estados Unidos tenía una excelente relación, un excelente vínculo, justamente con Donald Trump,
que se ha caracterizado por cruzar ese tipo de líneas políticas, de lo que se considera políticamente correcto o incorrecto. De todos modos, estos artilugios que está utilizando Netanyahu tienen más que ver con no querer dejar el poder por el riesgo muy certero de poder ir a la cárcel. Es decir, se aferra al cargo porque es la única forma en la cual se asegura de no ser encarcelado por las causas que tiene en su contra. Y si bien podemos decir puede ser una coalición débil, endeble, lo cierto es que 8 partidos de la oposición lograron unirse para desbancarlo del poder. Entonces, lo más probable es que en los próximos días este nuevo gobierno finalmente asuma en Israel en un contexto de gobernabilidad difícil, será en todo caso, ¿no? Porque tanto Netanyahu como sus seguidores y el partido del Likud no se la van a hacer fácil a la nueva coalición. Totalmente. Bueno, y en otro orden de cosas, también decir que Bolsonaro, finalmente, el presidente Jair Bolsonaro, defendió que su país sea anfitrión de la Copa América, a pesar de la intensa pandemia de COVID que atraviesa este país. Recordemos que ya registra 463.000 muertos y Lula le salió a la yugular y dijo que rechazaba de una la Copa América en Brasil y la definió como la Copa de la Muerte. Bueno, seguiremos charlando durante el programa de ese tema que tiene mucha tela para cortar. Y antes